Mira, los vetos eran tan increíbles que tú no podías pisar. O sea, pisar la propiedad. La o sea, acera de televisión. me demandaron, o sea. ¿Te demandaron y todo? Sí, ellos me demandaron y todo. El Papa. O sea, la primera vez que yo salgo a la palestra musical pública, yo salgo cantándole al Papa. Bueno, vamos, entonces tú me dirás, pero te me dirás, no fue de abajo para arriba, fue de arriba para más arriba. Ya. Era el menudo en niña. Está, por un lado, un artista que era Nobel también, se llama Chayanne. Y por otro lado, imagínate en esa época, ya unos exmenudos. ¿Te afectó la fama? Yo ya no quería estar más con nadie. O sea, yo ya quería, como decía Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Tú tuviste a tus dos niñas y una decidió convertirse en un varón. Mi hijo no decidió nada. Nadie decide tomar el camino más difícil en la vida. Nadie lo decide. Le toca. ¿Sientes tú que el proceso que vivió tu hijo los afectó a ustedes como parejas? Estamos pasando un momento ya ¿Cuántos años final. llevas? Es la primera vez que lo digo. No podemos meter en el mismo saco a Bad Bunny que en el saco de Armando Manzanero. ¿Qué pasó con Bad Bunny? ¿Te arrepientes de haberte retirado? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar en un consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Ustedes saben que el único propósito que yo tengo con este podcast es que tú te sientes, lo escuches, te inspires escuchando el testimonio de mi invitado, cuando veas cómo superó los obstáculos para alcanzar el éxito y digas, yo también voy a luchar por los míos. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, porque Viviana Givelli fue la que me dijo, siempre invita a tu gente a que se suscriba, y a mí se me olvida, mi productora me regaña, así que suscríbete, dale like, y al final, si te gusta el contenido, compártelo. Hoy estoy más que feliz, porque tengo una invitada que para mí es muy especial, porque es una cantante, es una artista que, lo voy a decir con mucho respeto, porque yo también ya tengo mi edad de adulto contemporáneo, pero yo crecí con su música. Y su música marcó una generación, no solamente de los venezolanos que crecimos escuchando casi que la reina del pop en ese momento, que además le cantó al Papa Juan Pablo II, ha tenido unas actuaciones especiales en novelas, ha trabajado con Los Menudos, y si ustedes no saben de quién estoy hablando de Karina La Voz. ¿Qué es tú sabes, Karina, que hoy claro. Gracias al Instagram sí. Uno le dice a la gente por el nombre del Instagram. Claro. es que hay gente que te dice, pero Karina, ¿cuál? Karina, bueno, no sé, la cantante de Venezuela. Ah, Karina La Voz, sí, Karina La Voz. Ahora soy Karina La Voz. Pero te lo pusieron entonces tus seguidores más que tú misma. Bueno, no, yo misma, pero ahorita la gente me identifica así. Claro. Y ahorita con esa introducción que amablemente me has propinado. Primero me sentí así como no sé, un tiranosaurio, o sea, no. Dios mío, canté. Imagínate, ya van como 3 papas, o sea, desde aquel hasta ahora ya llevo 3 papas. ¿Pero qué edad tenías tú cuando le cantaste? No, yo ya no tengo edad ni hablo de eso, no sé, los números ya se me empiezan a confundir en la mente. Ahí va mi mala educación de estar preguntándote eso. No, chico, imagínate tú. Yo con mucho orgullo digo que tengo 56 años este año. Y estás estupenda. Además estoy cumpliendo 40 años cantando. Así que este es un gran año para mí. Y me encanta que hayas escogido mi podcast. Claro que para celebrar. Claro, esta es mi primera celebración del año. Claro que sí, porque además te iba a contar, y se lo comparto a ustedes, no es que yo me siente en mi vida cotidiana escuchar la música de Karina. No, pero fue música en la que a mí me marcó. Claro, y hoy cuando venía para acá, como el trayecto casi que de 1 hora por el tráfico, he puesto tu playlist de los éxitos de Karina. Y te lo sabías todo, sí, ¿verdad? Sí, primero que me lo sabía todo, y segundo que la gente me veía en los carros como, ¿este tipo qué le pasa? Poseído. ¡De mi ventana! Poseído. Pues claro, porque es que vuelves a vivir ese momento. Fue increíble. Sí.
fue increíble revivir mi infancia, no porque era adolescencia. Adolescencia, claro. Era adolescencia, porque tú y yo somos contemporáneos. Adolescencia temprana. Pero ¿cómo comienzas tú en la música? Comenzaste muy chiquita. Sí, muy chiquita. O sea, ya sacando cuenta, literalmente, imagínate, 40 más 16. Empecé a los 16. O sea, el proceso empezó como a los 15 y a los 16 que formalmente empecé. Pues eso, Pero salí a la palestra. Tú de niña, porque eso hay muchos artistas que dicen que de niño, yo desde niño sabía que quería cantar. Es que es un regalo divino, eso es un don que uno tiene. Yo nací con esa condición. ¿Cantabas Entonces, en el baño? yo siempre cantuve en el baño. Por supuesto, porque además en la caja de sonido, hasta el día de hoy no hay un sonido que se reproduzca como en el baño. Ya. Así que ese es el primer escenario de uno. Y después, por supuesto, típico en el colegio, ¿no? Que te agarran para el coro, tú eres la solista, y luego todo el mundo te odia porque te agarran para todo, y las maestras te explotan. Ajá. Ese es el proceso natural de cualquiera. Empiezo a imitar, por supuesto, Barbra Streisand, las grandes voces de nuestro país, Soledad Bravo, Amanda Miguel, o sea, todas estas cantantes, voz, yo quería imitar, quería cantar como ellas. Ellas son las maestras que no saben que son las maestras. Claro. Y eventualmente mi hermano mayor, que era realmente quien era el artista de mi casa, por decirlo así, él escribía, cantaba, tocaba la guitarra, era el músico. Pues en una de esas vacaciones, él vivía en los Estados Unidos, me descubre cantando y haciendo mis shows, estos que yo hacía, y me lleva a una audición de él. Para él. No te puedo creer. Sí, y entonces en esa audición yo le hice unos coros. Yo me acuerdo que venía de jugar tenis en una cancha de arcilla, venía toda llena de tierra, pero yo tú sabes, la chama, porque los chamos de antes de 15 éramos unos chamos. Claro, no muy eran unos chamos. aviones como son No ahora, eran claro. una gente que... no, era una cosa como más... y entonces me escogieron a mí. Nos llamaron como que, ay, ella no quiere. Y yo, ay, claro, yo siempre quiero, yo quiero cantar. Pero nada, que si yo te digo que yo soñaba con ser famosa y artista y eso, no, yo cantaba como quien, o sea, Amor como el que propio. juega tenis, como el que pinta, como el que cualquier cosa, como Una el que afición tiene un tuya. hobby, Ya. exactamente, una cosa con la que yo había nacido, pero no tenía plan. Sin embargo, y como tú bien lo sabes, el universo y Dios tiene tu plan para ti. Entonces yo simplemente lo fui siguiendo. Me encanta. Y vamos a hablar de esos grandes éxitos que cautivaron a toda Venezuela, Sí. que te internacionalizaron. Sí. Pero quiero entender primero, porque hoy por hoy tú eres mamá de dos hijos. Bueno, en su momento, y esto no quiero ser muy respetuoso, tú tuviste a tus dos niñas y una decidió convertirse en un varón, cosa que tú lo has abrazado y has arropado a ese niño como una leona, cosa que te felicito. Gracias. Te felicito. Gracias. Y de eso también lo hablaremos más adelante. Pero lo que yo veo de ti es que tu permanencia en la música, porque hace nada acabas de estar en Venezuela Sí. y cantaste en Venezuela, Sí. y quiero que me cuentes qué se sintió ese regresar, porque además fue como en la Plaza Altamira, Sí, un sitio muy una cosa muy mítico, grande, sí. muy increíble. Sí. Pero quiero conocer tu historia de vida, Ajá. porque tú no naces en Venezuela, No, ¿verdad? nací en Venezuela. Yo nací en Perú. ¿Por qué naces en Sí. Perú? Porque soy una gente impaciente. Todavía le faltaba un poquito a ese pan para salir del horno, pero yo ya estaba que quería salir. Mi madre es peruana y mi papá se había ido para Venezuela por delante, porque mi papá era mucho menor que mi mamá y además de otra religión, mi papá judío, mi mamá no. Y entonces mi papá dice, dame chance porque yo le tengo que explicar a mis padres cómo yo me conseguí a esta señora divorciada con 3 hijos que no es de mi religión y ahorita está embarazada. O sea, dame chance. Claro. En ese interín yo me adelanto un poquito. Tú sabes que los niños de antes también todos lo hacíamos antes, ¿no? Eso es cierto. Eso no hay una gente de nuestra generación de 9 meses. Todos somos 7 mesinos por algún motivo extraño. Entonces yo efectivamente nazco antes de tiempo y mi padre, pues en esta explicación me vio casi al año. Entonces, ¿En serio? sí, y ya me fui para Venezuela. No tengo ni siquiera papeles
del Perú. O sea, yo siempre fui venezolana. Bueno, que tú eres venezolana. Me hasta la siento cepa. venezolana, soy venezolana, me crié en Venezuela, mis primeras veces de todo fueron en Venezuela, mi primer beso, la primera raspada de rodilla, o sea, todo. Que por cierto te voy a decir algo, y eso lo vamos también, perdón que me adelante, pero es que te veo haciendo cosas en redes con Catherine Fulop y me dan unos ataques Demasiado pero cómico. al miocardio de la risa de los simpáticos, porque quiero saber todo tu desarrollo artístico y todas las amistades, que además, que digo yo también, Karina, que lamentablemente grandes talentos de Venezuela vieron sus carreras coartadas Sí, sí, por sí, sí. la situación política, que ese también ha sido uno de los, Ajá. yo quiero decir, de los daños colaterales Sí. que ha sucedido en nuestro país. Sí. Bueno, y antes de eso, tienes absoluta razón, pero antes de eso también vino un cambio muy importante en las disqueras de Venezuela, que aquello pareciera que desapareció, se desvaneció, y ahí también quedamos muchos artistas como a la deriva. No todos pudimos salir. Recuerda que nosotros venimos de un sistema muy, muy distinto. A ver, el que no lo conoce, la gente de los 80, bien sea de Venezuela o de México, veníamos de sistemas muy autoritarios y muy para siempre. Sí, o sea, era cadena perpetua. Televisa Fonovisa. Correcto. Y no tenía... Correcto. Univision Y listo. Broadband. Y entonces estas cadenas que eran súper poderosas, porque además nos hacían de la noche a la mañana artistas, nos ponían en todas las plataformas posibles en ese momento, eras de ellos o no eras de nadie. Y luego venía este sistema de castigos, de vetos, de cosas que ya no existen, porque bueno, ya se han disuelto, gracias a Dios, y las avenidas son infinitas. Pero antes eran sistemas muy, muy, muy fuertes. Que si mal no recuerdo, a ti Televisa te vetó. Claro, Eso lo vamos a hablar más Televisa me adelante vetó. también. Pero antes de eso también me coartó este sistema de Sonorrobén, me demandaron, o sea... ¿Te demandaron y todo? Sí, ellos me demandaron y todo. O sea, me demandaron por los daños que yo les iba a causar. A posteriori. A posteriori, 10 años del por qué yo no quería seguir cantando. Bueno, ¿Qué te parece? Antes de adelantarnos a los hechos, para que los que no conozcan a Karina, conozcan su historia. Bueno, entonces, creces en Venezuela. Sí, sí. ¿Creces bajo qué religión, por fin? No, judía, Judía, toda, 100%. súper ¿Tu mamá judía. se convirtió? Mi mami se convirtió, pero además, como suele suceder, me mete en un colegio ultra religioso. ¿Estabas en hebraica? Yo estaba en hebraica, pero en una sección ultra ortodoxa. O sea, yo no me puse un pantalón hasta que yo tenía 12 años. ¿En serio? Sí, yo te hablo hebreo, soy estudiosa de la Torá, o sea, todo ese rollo muy ortodoxo, claro, porque es típico de la gente que se convierte, tú quieres ser, yo voy a ser la más de todas. Ya. Y entonces nos meten a mi hermano y a mí en un colegio ortodoxo, en una yeshiva. ¡Wow! ¿Qué te parece? Y vieron con buenos ojos cuando te metiste en el mundo del espectáculo. Bueno, no para nada. Imagínate tú que mi primera incursión, que la acabas de mencionar en los primeros 3 minutos, el Papa. O sea, la primera vez que yo salgo a la palestra musical pública, yo salgo cantándole al Papa. Bueno, vamos, entonces tú lo que me no dirás, nos adelantemos, pero tú me dirás, o sea, ¿cómo que si me vieron bien o mal? Es que, claro, es que como conozco parte de tu historia, me estoy Claro. adelantando y quiero que la gente Bueno, entienda porque con la coherencia. viviste, la Claro, viviste. la viví con coherencia. Ok, Ajá. entonces, estás en el colegio, vienes a los Ajá. 16 años. ¿Eras buena estudiante o mala estudiante? Muy buena. Ya. Esto, bueno, pues siempre pregunto porque No, a la yo soy gente la niña buena del salón, yo soy la más buena del salón Total. y además me metí en todo. Bueno, y entonces, vas a esta audición, Ajá, me escogen. ¿te escogen? Y yo, bueno, en la guachafita, pues como llamamos informalmente, sí, vamos a hacer, bueno, sí. Entonces me llaman para hacer este disco que se llamaba El Taller del Orfebre. El Taller del Orfebre era un musical que se iba a hacer en Venezuela en honor a Juan Pablo II, porque esa obra la escribió Juan Pablo II. Era como decirte Moulin Rouge, Chicago. Él escribió El Taller del Orfebre. Y me llaman para formar parte de ese elenco. Ahí estaba Guillermo Dávila, estaba Melissa, estaba Mugravi, estaba Guillermo Carrasco, cantantes de Antonieta, todos era como una historia de parejas. Y me meten pues como para empezar a hacer algo ya dentro de la compañía. De ese disco, que tiene, no sé, 10 o 12 temas, el único tema que sobrevive es el mío. El de los tacones. El de los zapatos de tacón alto, correcto. Bueno, esta es una canción. Tengo los zapatos de tacón altos. Ese es el debut. O sea, Ese es tu debut. ese es mi entonces. debut. Ese es ¿sí? el que te abre las puertas. A todo. Bueno,
con una gran bendición. Pues la gente lo que no sabe o no recuerda o recuerda distinto es que yo nunca le canté al Papa. No lo conocí. Yo tengo muchas fotos del Papa con el disco en la mano. Pero la gente me dice, claro que le cantaste. Sí. Adrián Guacarán le cantó al Papa. Adrián Guacarán le cantó, pero yo nunca le canté al Papa, nunca lo vi. No te lo puedo Y la gente, claro que sí. Yo me acuerdo cuando le cantaste al Papa, que el Papa, y yo, ¿que el Papa dónde? ¿Dónde fue? Yo me hubiese encantado cantarle al Papa. Voy a echar una anécdota horrible. Porque yo estudié en el colegio San Ignacio de Loyola, súper católico. Claro, Dios mío. Y organizando ese poco de mamás del colegio, la broma, ir a ver al Papa, que es una concentración multitudinaria. Y yo dije, es que unas figuras hasta la sepultura. Yo dije, si yo voy ahí, no lo voy a poder ver bien de cerca. No. Yo prefiero quedarme en mi casa y verlo en el teléfono. En la tele, claro. Entonces yo no fui a ver al no. Papa, te lo juro por lo más sagrado. Ay, qué loco. Sí, pero toda Caracas fue a eso. Toda Venezuela, además era la primera visita del Papa a Venezuela, era una cosa muy grande, y además era un Papa muy especial, muy particular, muy angelical. O sea, yo me siento, a pesar de mi convicción religiosa, yo creo que la fe se traduce a través de muchas formas. Uh-huh. Y yo me siento bendecida. Yo creo que mi carrera fue bendecida a través de de esta salida, ¿no? Tan maravillosa a través del Papa. Claro, yo llegaba al colegio y, dime tú, y yo, a ver, les explico, bien bonito. Yo, pero ya va, déjame explicarles, esto es una cosa artística. Pero realmente era muy, muy controversial para mí, muy, muy controvertido todo este momento, pero fue maravilloso, yo lo agradezco infinitamente. Y mira, estas cosas que uno llama magia, no son magias, todo es perfecto, todo es perfecto. Y eso te abre la carrera. Mi vida, claro. ¿Cómo pasas de ese momento, vamos a decir, tan inocente, casi que serendipitous, como dicen, ¿no? Sí. A tu primer disco, el propio, el que te hizo famosa. Claro, ahí empiezo a grabar después de este súper éxito. ¿Firmas con Rod Ben? Sí, esto ya es con Rod Ben. Ya. Entonces, bueno, nada, empezamos a hacer el disco de una cosa y otra, no sé qué. Perdón que te interrumpa, Rod Ben era la disquera por excelencia en Venezuela, donde los grandes artistas de Venezuela estaban firmados con él. Correcto. Y bueno, empezamos a diseñar a buscar el productor, encuentro a Rudy La Scala también de manera igual mágica, pero yo estaba en el colegio. O sea, para mí todo esto era paralelo, era una cosa que si se daba o no, chévere. Y de repente grabamos este disco, empezaron recuerda que ellos eran, de nuevo, una cadena, era la televisión, la radio, las revistas, todo, ellos tenían un star system, ¿no? Claro. Como eran las máquinas como MGM, como todas las máquinas como clásicas, Hollywood. Como Hollywood. Esto era un sistema. Entonces, bueno, me empezaron a poner en Sábado Sensacional, que era un programa de los fines de semana. Para explicar, era como el Sábado Gigante de los Estados Unidos. Exactamente, como siempre en domingo en México. Como siempre en domingo con Rod Velasco, animado por Amador Bendayán, que también era judío. También, exactamente. Primero que estaría orgullosísimo de ti cuando tú te parabas en ese escenario. Entonces todo, fíjate cómo todo va cuadrando. Y yo iba a los fines de semana uno que otro, pero yo en mi colegio, o sea, yo ni siquiera me había graduado. O sea, que tienes actividades extracurriculares. Exacto. Como que fueras a la natación. Eso me toca Sábado Sensacional este fin de semana. Así mismo era como una actividad sin mucho pensarlo, sin mucho, ¿sabes? Programarlo, manifestarlo, todo eso, no, nada de eso. Pero en el colegio no te veían como la cool que va a la televisión. Sí, claro. Me acuerdo que mis amigas, ven para que quiero prestarte una falda. Yo más de una vez recuerdo haber salido en Sábado Sensacional con ropa de mis amigas, por ejemplo. Porque yo no era así como muy, no era ni vanidosa ni nada, ni estaba en ese rollo. Yo estaba más bien metida en todo. Yo quería hacer voleibol, quería hacer, ¿sabes?, el centro de estudiantes. Yo estaba más pendiente de ganar la secretaría de festejo en mi colegio que Sábado Sensacional, ¿no? Entonces las chamas y que no, pero vale, déjame ponerme. Entonces más de un video salgo yo con el pantalón de mi amiga Cindy o las botas de no sé quién. Era chéverísimo y yo las llevaba y era una gozadera, pues, o sea, pero era muy informal, no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué momento? De repente. Tú te das cuenta que dices,
esto ya Rodner, es... de repente. O sea, fue como que, pum. Uno cree que es de la noche a la mañana, pero todos esos sábados sensacionales y esas cositas que yo fui haciendo de verdad de manera muy, muy inconsciente, por llamarlo así, eso se fue sembrando. Y en el interior de Venezuela, de ahí sale ese gran éxito de Mérida, San Cristóbal, no sé qué. De repente un día nada más se escuchaba a Karina por todas partes. Ahí empiezan las giras, las presentaciones estas, que además antes fue un fenómeno, porque los fenómenos son eso, son cosas que no se advierten Y no y fue que un fenómeno. no se sabe qué va a pasar, Pero ahí es va una mi pregunta. explosión. ¿En qué momento estás tú sentada o parada en un escenario o en tu casa y dijiste, es que o sea, soy una superestrella en mi país? Yo no lo concienticé, pero claro, obviamente empiezan estas presentaciones de 10, 15 mil personas porque todo eran plazas de toro. O sea, yo no me presentaba no fue de abajo para arriba, fue de arriba para más arriba. Era el menudo en niña. Ya, ¿sí? es verdad. O sea, cuando ya yo salía de un lugar, o sea, había que romper esto, tumbar el carro, guardia. Yo me acuerdo que yo tenía 2 seguridades inmensos. O sea, ellos me agarraban así como, ponte aquí, ponte allá. Es gente muy grande, o sea, ya empezó todo esto muy rápido, muy súbito, muy vertiginoso, muy violento. ¿Te afectó la fama? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Oh, sí. Esto a los 2, 3 años yo me quería bajar. Yo me quería bajar porque este fenómeno sucedió después en México. Igualito. Fue lo mismo. Ahí fue cuando yo dije, wow, pero esto se me fue de las manos. Yo pensé que yo estaba jugando a ser artista, ahora resulta que todo esto es una cosa más grande y más en serio de lo que yo jamás pensé. Sí. ¿En México tú llegaste a protagonizar alguna novela? No, en México, por ejemplo, fui la imagen de un canal de XHGC 2 años. Hice cosas muy puntuales, pero no hice novelas allá. Pero en Puerto Rico sí, ¿verdad? ¿Tampoco? ¿No? ¿Tú no trabajaste con los menudos en Puerto Rico? En Venezuela. Sí, los trajimos para Venezuela. Bueno, vamos a poner las cosas en contexto ahora. Entonces, empieza Karina con todos estos éxitos, pum, 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 Sí. pum, pum. 1810. No, o los 80, ¿no? En los años 1600. No, ¿En qué momento, o sea, porque una cosa es que te guste cantar Sí. y te diviertas cantar, pero Sí. ¿en qué momento te sientan y te plantean, bueno, actúa? ¿Cómo enfrentaste eso? ¿Cómo superaste tú eso? Porque una cosa es actuar, otra cosa es cantar. Claro. Bueno, mira, de las primeras incursiones que yo hice en el mundo del espectáculo, paralelamente, mientras que yo pegaba en lo del Papa, la Compañía Nacional de Teatro llama a Rodén, necesitamos una niña como esa. Porque hubo tanta bulla con los zapatos de tacón alto que ellos me llaman para protagonizar un musical que se llamaba La verdadera historia de Pedro Navaja. Yo en la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, que era una cosa importantísima, o sea, importantísima, aprendí todo. Aprendí a respirar, aprendí a moverme, aprendí a proyectar mi voz, aprendí todos los trucos que yo me sé hasta el día de hoy, los aprendí en la Compañía Nacional de Teatro. Ahora Entonces, lo entiendo. ahora sí hace sentido. Claro, no, la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela es una cosa formalísima, respetada, muy académica, respetada. pero que Cabruja y todo lo que se te puede Sí, imaginar. Cabruja, Rafael Briceño, actores bueno, sí, estamos hablando de cosas históricas muy O sea, que importantes. lo tuyo no fue improvisado. Decir, No, niña, pareciera que ¿cantas sí, bien? pero no. Te lo juro por mi madre que está hecha ceniza, que yo juraba Ay, que eso había mi así, que vida. te pusieron a dedo, ponte a actuar. No. Entonces, obviamente, en este Star System del que hemos hablado, venía Venevisión, la cadena para la que yo trabajé muchos años. Ahora te toca hacer esto. Yo, dale, vamos a darle, perfecto. Tienes 2 alternativas, tenemos dos sugerencias.
dos artistas, por llamarlo así. Está, por un lado, un artista que era Nobel también, se llama Chayanne. Y por otro lado, imagínate en esa época, ya unos exmenudos, ellos, son tres, que ellos tienen un grupo nuevo que se llamaba Proyecto M. Proyecto M, claro. Estaba Johnny, René y Xavier. Y yo, por supuesto... Asumo que esos eran tus ídolos en ese momento. Pero imagínate, yo tenía el póster con las bocas mías pegadas por todos lados. Pero te perdiste a Chayanne. Pero bueno, 3 por 1, hermano. Uno se puede sacar cuenta. Ajá, aquí hay 1, acá hay 3, no, 3. Y además, yo había crecido con Menudo. Entonces, claro, Chayanne divino, o sea, maravilloso, pero es que yo ya venía de esta otra generación. Entonces, yo no podía creerlo. ¿Y cómo fue trabajar con los Menudos? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No, una locura. Bueno, para empezar, esa cosa que tú todos los días amaneces como, esto me está pasando. Esta gente es como de verdad. O sea, entonces, por supuesto, vino el momento de que, ¿cuál quieres que sea tu pareja? ¿Cuál de los tres? Este. Xavier era mi pareja que era con el que yo habría soñado años. Claro. Entonces me lo besé, tanto como yo pude, porque el trabajo también obliga, es trabajo. Hay que trabajar. Este beso no me parece real. Eso hay que repetirlo. Este beso, ¿no crees que yo lo puedo hacer mejor? ¿Y qué sentías chispas cuando lo besabas? Claro. Yo sentía el amor. Yo, sabes que yo te amo, ¿no? ¿Y él te correspondía? Un ratico. Él me correspondió unos 10 minutos en total de toda la novela. Fue una experiencia surreal. O sea, como dicen los gringos, outer body experience. ¿Cómo se llamaba la novela? Se llamaba Alba Marina. Mi primera incursión, sí, en las telenovelas fue maravilloso. Y además, de las primeras telenovelas juveniles que se pasaron afuera de Venezuela. Esa se pasó aquí en Univisión en un horario muy raro de día, que en esa época pues tampoco se solía. O sea, se fueron transgrediendo muchas barreras con este fenómeno pues que era Karina, ¿no? ¿En qué momento, después de todos estos éxitos, surge ese quiebre en el que ya no quieres más estar con Rod Ben? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? En realidad yo ya no quería estar más con nadie. O sea, yo ya quería, como decía Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Yo sentí eso. O sea, fue overwhelming, fue demasiado para mí, demasiado para mi momento. Yo dejé de vivir las cosas cotidianas y eso me afectó mucho. ¿Qué edad tenías? Sí, yo tendría 21. Wow. Sí. O sea, ya yo a esa edad yo siento que ya había vivido demasiadas cosas de esto, pero a la vez, como yo siempre fui la niña muy buena, nunca hice las cosas malas. O sea, que hubiera sido chévere también, un poquito una gozadera, una baila. No, yo me suspendí porque todo esta aventura de cantar y de la actuación y de la escarcha y del brillo se convirtió en una cosa muy, muy, muy pesada, mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucho viaje, mucho, y yo me cansé de todo eso. Quería vivir. ¿Y te quedaba contrato por delante con eso? Sí, claro, ¿Cuánto? claro, muchos años. Eso es cadena perpetua, eso era, se prorrogaba autorrenovable forever and ever, toda la vida. Entonces yo dije, no, es que yo necesito, y hubo otra cosa que a mí me llamó la atención. Yo estaba en el Sono Rod Ben, era una compañía local. Y yo dije, yo quiero salir. Ya había habido muchos ejecutivos de Capitol Records, de EMI, de Fonovisa, que habían venido a la compañía para comprarme y hacerme internacional. Y el dueño de Rod Ben, que acaba de fallecer, además, Rodolfito Rodríguez Miranda, pues no quiso en ese momento. Y me coartó también. Yo sentía que yo era un pez muy gordo en una pecera pequeña. Ya. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Entonces no. Entonces ya no quiero, si no es todo, tampoco entonces quiero ya lo que tengo. Pero esos son actos de valentía. Sí, bueno. Que a lo mejor, o sea, no sé cómo explicarlo.
hay momentos que son momentos que definen tu vida. Sí, Porque a lo mejor muchos pueden pensar, pero la carrera ya se acabó ahí, sí, paró ahí, murió ahí. sí, Pero fue un momento en el que tú dijiste, o es todo o es nada. sí, sí. Que también tiene un valor Sí. enorme y es un riesgo enorme. Es muy grande el ¿Te riesgo, arrepientes sí. de haberte retirado? Mucho. Siento que hay un pedazo de mi vida, pero bueno, uno no sabe. Claro. Uno no sabe. Uno hace lo que uno cree que sabe con lo que sabe, con lo que tienes. Lamentablemente ya no hay, y si hubiera, ya no, lo mató fue. Fue así. Que si lo haría diferente, por supuesto. Porque hay huecos en mi carrera, sobre todo, que nunca pude lograr llenar. Sin embargo, todavía estoy viva, todavía doy la pelea y todavía estoy en eso. No tanto en recuperar lo perdido, sino en conquistar este nuevo panorama para mí, que es mío nada más. Claro. Que yo no estoy compitiendo con esta, con aquella, porque ya yo hice todo ya eso. Eso ya fue. Sí. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que los que nos están viendo hoy? Porque eso que me estás contando tú le ha pasado a muchísimas personas. Sí. A mí también me ha pasado. ¿Cómo reconcilias ese, entre comillas, fracaso, que no es un fracaso, es una experiencia Sí. de vida? ¿Cómo la reconcilias con lo que pudo ser? Sí, ya yo pasé por ahí. Ya yo tuve ese duelo del que, uy, pero es que si hubiera, sí, es natural, es tan solo natural regodearse en el error, en la pena, en el yo. Pero es que tú eras lo que eras y pensabas como pensabas y tenías que arrastrarte un rato para ser lo que tú eres. Eso es así. O sea, ese pedazo, ese hueco que yo viví a nivel personal fue muy importante porque me redefinió como ser humano. Recordemos que yo desde que soy artista, que empecé muy, muy joven, hasta ese momento nada más fui artista. Yo nunca conocí el proceso porque yo, desde que empecé, yo ya era famosa, hice dinero, fui mundial en el momento donde el mundo era, lo que era. Claro. Traspasé las barreras de la internacionalización cuando era otro mundo, no había globalización, no había internet, no había nada de esto, era mucho más complicado. Y yo llegué a lugares donde no había llegado mucha gente, entonces yo no tuve proceso. Entonces, este silencio que ocurre después me enseña a ser gente, me enseña a ser artista, me enseña a trabajar, me enseña a salir a buscar las cosas, me enseña como ser humano y como artista lo que hago hoy por hoy, que es lo que este es el proceso. Trabajar, crear, hacer, buscar, bajar la cabeza, reinventarte. Yo no sabía lo que era el rechazo, por ejemplo. ¿El qué? Rechazo. No sé a qué te refieres. Que me dijeran que no. ¿No qué? ¿Cómo no? ¿Cómo se escribe no? No. Y ahorita, no. Bueno, te lo perdiste. Así mismo. Y el duelo me dura 7 minutos. Y me da una... Ok, al minuto 10 yo ya estoy buscando cómo voy a resarcir de donde me dijeron que no. Porque ese no me valió, ¿eh? Que también es lo bonito del aprendizaje. Por supuesto. Y la humildad que te trae esos golpes en la vida Por son supuesto. invaluables, necesarios. Son Pero muy también duros. Son muy duros, Son claro. muy duros. Y sobre todo a los 21 años, que es una edad tan... Imagínate. Todavía eres una chama. Sí. ¿Sabes? Y de los de antes. Claro, y de los de antes. Y como dices tú. Sí. Ahora, Me entristecí mucho, Rod. Me imagino. Me entristecí mucho. ¿te entraste en una depresión, crees tú? Pero profunda. Empecé a comer, o sea, la cosa de la comedera mía empezó ahí justamente. Porque yo no tenía ningún vicio, ni tomaba. O sea, yo aprendí a tomar un poquito después. Tengo que decir que he recuperado el tiempo perdido en ese respecto. Ahí te vemos con tu vino en tus redes. Quiero que en ese respecto sí sepas que recuperé. Ahí sí que hubiera, no, de una vez. Vámonos. Ahora, quiero entender algo. ¿Este es el motivo por el que te vas de Venezuela o por qué te vas de Venezuela y cómo te vas de Venezuela? Ese fue uno de los motivos. Yo me fui un poquito antes porque era muy difícil. Yo sé que estamos hablando de quizás, hay mucha gente que lo recuerda, por supuesto, porque lo vivió conmigo. Era imposible para mí vivir en Venezuela. Era verdaderamente
un asedio. Yo entré en la Universidad Católica, Andrés Bello, yo entré en la universidad y duré nada, porque era un asedio constante, una cosa que yo, pero no puedo venir, no puedo, físicamente no puedo estar Por aquí. el tema de lo famosa que era. De lo famosa que Estás era. en el salón y todo el mundo... Era una foto, pendiente, esperándome la gente afuera, o sea, era un fastidio. Dije, bueno, habían pasado semanas, yo creo que habré pasado 3 meses a lo sumo. De hecho, hay varios compañeros muy famosos. Sergio Novelli, por ejemplo, estudió conmigo. Él me dice siempre, yo estudié contigo. Le dije, no, yo no estudié. Tú fuiste, exacto. O sea, que estudiaste comunicación social, aparte. Comunicación social, O sea, claro. que te hubiera gustado ser comunicador. Me hubiese encantado, claro que sí. Pero no llegué. Y dije, y típico que uno dice, bueno, me voy a tomar este año. Error, no lo hagan. El que está estudiando no se salga por cualquier motivo, pero no se salga. Sí, es verdad. Porque es muy complicado difícil, recuperarlo. muy complicado. Y entonces, ¿cuándo sales de Venezuela y por qué? Más o menos un poco después de eso, porque era muy complicado vivir. O sea, había gente que me esperaba abajo de mi casa, día y noche. O sea, y yo me mudé para un lugar que estaba deshabitado en ese momento. Deshabitado. O sea, yo bajaba y veía cabras y vacas y cosas así. O sea, sí, se me metían las nubes y yo decía, este es el lugar Aquí nadie donde me conoce. nadie me va. Y había gente, señorita Karina, aquí hay una gente, yo no puedo creer esta broma, ¿cómo llegaron aquí? Era muy difícil para mí, era muy difícil. ¿Y te vienes a Miami? Y me fui para Israel, un tiempo, luego eventualmente me fui para España otro tiempo y luego me vine para acá, para Miami, donde se había venido ya mi madre a vivir y mi hermano. Y en todo este proceso, ¿en qué momento encuentras el amor? El amor, el amor. Yo me enamoré en ese momento de una persona mexicana, entonces viví ese amorío maravilloso y después de muchos años, cuando retomé todo mi vida, mi música, esto, me casé con la persona con la que estoy casada ahorita, hasta próximo aviso. Hasta Hasta el próximo mes, más o menos. Lo tienes con contingencia. No, estamos pasando un momento ya ¿Cuántos años llevas final. casada? 26 años, sí. Pero una vida Sí, entera. tuve una vida entera, absolutamente. ¿Cómo te conquistó? ¿O tú lo Eh, conquistaste a él? No, otro error de esos de un glitch. Como un glitch. Un glitch. Y, haciendo el disco de Jaré, que lo hice aquí en Miami con un productor de aquí. El productor dice, bueno, terminamos, me queda un tema que mandé a arreglar con este señor, un brasilero. Y yo, pero entonces dale, porque se apura porque ese es el único que falta. Me dice, bueno, no sé qué onda, o sea, vamos a llamarlo. Entonces yo le digo, no, pero es que yo no, que llamarle. Bueno, él vive aquí, vamos a su casa para ver si se Se pone las pilas y termina. se pone las pilas, pues. Pero se puso tanto las pilas que 3 meses después me casé con él. Pero se puso, Así es. se puso los patines. No, pero se puso turbo. los patines, pero o sea, en bajaditas. Desde sí. ese mismo día que lo conociste, ya tú sentiste una chispa. algo, No, no sé. fue raro, sí, fue una cosa muy extraña o como un encantamiento, sí, un encantamiento, sí. Pero quiero entender. Después de ese encuentro, él te dijo, bueno, vamos a cenar. Él pensaba que yo era una artista nueva. Ajá, entonces obviamente le gusté. Ajá. Y yo termíname el tema, por favor. Yo, hola, sí, yo, Simpaticísima. sí, simpaticísima la venezolana. Se me Ajá, sí, sí. Mira, entonces, cuéntame, ¿qué hay que hacer para que me deje el tema ya? Porque ya terminamos el disco. Y él, bueno, cántame ahí una. Y yo, dale, claro. Él tratándome como Claro. cualquier persona, o sea, X, no sé quién eres tú. Estamos hablando de que no hay internet, no hay YouTube, no hay nada de esa cuestión como para Google Me, ¿no? Ajá, claro. Y yo, bueno, sí, no importa. Él que pensaba eso, que yo era una artista nueva. Canté, ese momento está grabado, porque él tenía cámaras en el estudio, ese momento está grabado. Entonces, nada, yo lo encanté, no sé qué, luego él me invitó para a ver si quieres que grabemos en las voces. Sí, claro que me gustó. Y me acuerdo que el día que, a los 3 días, ya él había terminado esta producción, por supuesto óiganla, no sé qué, yo le dije, yo estaba con una amiga, le digo, mira, ¿te acuerdas de La Covacha?
Tú llegaste a ir a la Claro, covacha. por supuesto que yo fui a la covacha. Una cosa milenaria también La aquí en productora Miami. nuestra lo abrió, lo estrenó. ¿Verdad? Bueno, estamos hablándote. Sí, ¿verdad? Qué fuerte. Un VIP en la covacha, lo VIP en la máximo. covacha. Un VIP. Un VIP. Bueno, no hablemos de Bad Bunny. Bueno, hay que hablar de No, Bad sí hay Bunny, que pero más hablar, sí hay adelante, que claro, hablar, hay que hablar de él. Estoy muy contenta con Bad Bunny. Eso es irónico, Vamos para los que no se han enterado. Ya les explico por qué. Aunque no. Ok. Bueno, entonces nada, le digo yo, mira, yo me voy con mi amiga porque ya, como terminamos el disco, vamos a celebrar. Celebrar. Y esa noche, yo me acuerdo que, imagínate tú esta cuestión brasilera, ¿no? Que uno se imagina que la. No, el tipo y que. Y yo, wow. ¿Qué es esto? Yo dije, no, este tipo me está hipnotizando, ¿o qué onda? Y el tipo que... Y yo, wow. Una persona totalmente la antítesis a todas las personas que me habrían gustado antes, un fenotipo diferente. Yo jamás había salido con un músico en mi vida, o gente que fumara, por ejemplo. Este era la antítesis de todo. Físicamente. ¿Tenía un poquito aquello de Bad Boy? O... Tenía un poquito aquello de Bad Boy y tenía un poquito aquello de que no sé qué carrizo eres, ¿no? Y de ahí, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha Y 2 hijos después. yo me quedé exactamente, yo quedé embarazada muy rápido y me casé muy rápido. Ya. Y han sido 26 años, algunos muy felices, otros un poquito más difíciles, la verdad, Como en toda relación. como en toda relación. El que diga lo contrario está Sí, mintiendo. no, eso es mentira. Sí, es tan El solo amor es un natural. ejercicio, siempre lo digo. Sí. No, es un maratón. Es un No es maratón. una carrerita. Ujú. Si, No. si quieres estar en una relación a largo plazo, es un maratón. Es una cosa bien, bien difícil, pero bueno, tiene sus momentos maravillosos, Claro. memorables. Ya este matrimonio se está terminando. Así. Sí. Sí. Pero somos la familia que hicimos y seremos siempre, siempre eso. ¿Cómo estás llevando ese tema? ¿Están separados ahora? Estamos en ese proceso. Sí. ¿Y cómo lo estás llevando? Es un momento muy particular, tengo muchísima ansiedad y miedo y todas esas cosas, pero bueno, uno no se puede olvidar también del objetivo. El objetivo es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad no es un movimiento rectilíneo uniforme, pero siempre conlleva la paz, la armonía y el entusiasmo de vivir. Entonces, cuando uno le pierde alguno de esos elementos a cualquier cosa que uno haga en la vida, uno tiene que suspender. Te voy a decir algo. Si la persona con la que estás te roba la paz, esa es una pregunta que te tienes que hacer. Es la pregunta más complicada, dolorosa, difícil que uno se puede hacer, pero si la persona con la que uno está compartiendo su vida te roba, no tiene que ser tu marido, tu pareja, tu amigo, te roba la paz, es mejor estar solo y en paz y no lo contrario. Sí. ¿Sientes tú, y perdona que la pregunta sea tan desagradable, que el proceso que vivió tu hijo los afectó a ustedes como parejas? No, Para nada. no. Fueron un frente ante la situación. Nosotros creo que nos especializamos en sobrevivir y superar los momentos más duros. Yo creo que fuimos los mejores, los campeones de los momentos duros en nuestra vida como familia, como pareja, la verdad. Eso fue de las fortalezas que más tuvimos, en especial nuestro hijo, porque es que eso era una cosa absolutamente natural. O sea, voy a hacer una corrección porque es importantísima. Mi hijo no decidió nada. En general, la gente cree que es una decisión de vida y eso no es una decisión. Nadie decide tomar el camino más difícil en la vida. Nadie decide, es que yo voy a subir esto, pero sin zapatos y encima cuando haga más frío, y nadie lo decide, le toca. Y a él le tocó esto y a mí me tocó eso. Yo creo que yo soy una persona extremadamente especial porque tengo un hijo que es el más especial de todos los especiales.
todos los hijos de todos ustedes son especiales, pero el mío es más especial. como el tuyo, es más especial para ti. Este es mi regalo de Dios. Dios me mandó un maestro de vida. Y además muy guapo, por cierto. No, Sí, es cosa verdad. que sí, no, porque de verdad que sí. Pero He recibido eso de muchos lugares y me encanta sí. que lo y apoyen. y te voy a decir una cosa, porque quizás es una de las situaciones más complejas que puede vivir un padre, con excepción de que se le muere un hijo. Ujú. Pero en el fondo, sí, cancelado y transmutado. Ay, sí. Pero en el fondo, Karina, también tiene que haber un duelo de la personita que tú conociste, Claro. prácticamente como que enterrarla hasta Sí. por respeto a Sander. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti como mamá? Bueno, fíjate que la palabra perfecta en realidad es lo que se describe incluso a nivel médico, etcétera, ¿no? Transición. Es una transición de una cosa a otra, ¿sí? Yo también, al principio, como nosotros somos además muy latinos, muy dramáticos, muy judía, muy todo, uno empieza con tengo que matar, tengo que morir, esto es un duelo. Y en alguna oportunidad compartí eso con mi hijo y le dije, es que tú no entiendes, porque yo tengo que matar todo esto. Y me dice, pero es que yo soy lo mismo. Yo estoy aquí. I'm still here. O sea, lo que cambia es un poquito, o sea, lo que vas a ver es otra cosa, pero es la misma persona. Es que tú no entiendes, le decía yo. Claro, porque nosotros siempre tenemos esa concepción de la muerte, y lo que hay es simplemente una transición de algo que siempre estuvo ahí. Mi hijo siempre fue un varón. ¿Tú crees que tú desde que ella estaba chiquita en ese momento, le digo con muchísimo respeto Sí. para Sander, que estuvo utilizando el género femenino en esa situación, cuando todavía no era Sander, que era una niña, tú veías que él, o sea, Siempre fue un varón, siempre fue un varón eso y lo es. dijo siempre. O Qué sea, bueno. cuando él empezó a hablar, él me decía, I'm a boy, my boy. Y yo, no, mira, déjame explicarte. Fíjate, Ya. nosotras las niñas hacemos todo eso y lo de ellos, lo nuestro, y lo hacemos mejor. Ya, entiendo. Entonces siempre, pero por eso te digo, no es una decisión, no es que le hiciste a tu hijo, no Sí. es estas barbaridades que dice la gente, aberraciones, no es una aberración, no es nada de eso, esto ha existido desde que el mundo es mundo, 1. 2, no es una decisión, es algo absoluta y totalmente genético. Lo que pasa es que a través del tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, hay grupos de personas que han tergiversado todo este rollo, ¿ok? Entonces no podemos meter en el mismo saco a Bad Bunny que en el saco de Armando Manzanero, ¿sí? Ya. Como tampoco podemos meter en el mismo saco de los transgénero a una persona de 58 años, un señor que cree que es una niña de 6, porque eso es un problema mental. Ya, correcto. Que sí, es distinto a esto, Sí, ¿sí? claro, Entonces, claro, no metemos claro. todo a cualquier loco. Sí, no se puede generalizar. No se puede, que los transgéneros son... No, un momentico. Hay gente que está mal de la cabeza y que tiene problemas mentales, pero ese es otro problema. Claro. Este es un problema, este es otro. Cada cual tiene su rollito. Yo creo que en el fondo, y esto es como voy a concluir este tema, porque no quería ahondar mucho en eso por respeto. Te lo En el agradezco. fondo, yo te voy a felicitar a ti porque tú has amado a tu hijo Sí, por sobre todas las Sí. cosas. Y no sabes la cantidad de niños que hay en el mundo rechazados, pero desheredados, pero Sí, maltratados. maltratados. Porque, Ujú. hasta porque son gay, ni siquiera porque son transgénero. y hoy Y hoy por hoy. Así que seguimos te en felicito, eso. Te felicito. Bueno, No, nada que felicitar. cambiando de tema, ya que mencionaste a Bad Bunny como una metáfora ahí. Pero espérate, antes de que cambies de tema así, de esa manera, Ya. muy pronto, o ya está, no sé cuándo va a salir esto ni cuándo, Ajá. pero ya deben estar por escuchar el nuevo tema de mi hijo, de Sander, Mujer de Miel, que además está cantando, está componiendo como ustedes no tienen una idea. ¿En serio? Y me enorgullece enormemente porque además a través de él estoy viviendo una etapa muy distinta
en mi vida como artista. Claro. Ya yo lo admiraba. Ahora imagínate Ya va, tú. Esto es una pregunta. primicia. Me encanta la pizza. Ahora pregunta, ¿eres momager? Not yet. Pero me muero por ser, me Él muero te por deja, ser. él te deja que tú Él me deja que yo... opines. Sí, claro que sí. Pero bueno, este es un mundo muy distinto. Ya. Entonces no puedo presumir de nada de eso. Bueno, Yo lo sigo a él. Estamos con la expectativa de escuchar el nuevo, Sí. el nuevo tema de Sander y Sí. enhorabuena porque, mira, el tigre que nace pintito, por algo es. Así que el talento viene por ahí, por Lo ese que lado se heredado tuyo. se Y, hurta, el tuyo y del padre también, porque también eres absolutamente, músico. claro que sí. Cuéntame qué pasó con Bad Bunny, porque tú tuviste ese rollo con Bad Bunny cuando el ASCAP le dio aquel premio y tú no te pudiste morder la lengua. porque no, bueno, porque es que uno no se puede quedar callado ante las cosas. O sea, caramba, mi voz ha sido lo más importante en mi vida. A través de mi voz yo he conseguido y soy lo que soy. Entonces la voz tiene que servir para otras cosas también. Y no creo que es una opinión cualquiera, eso lo que te decía. O sea, no podemos seguirle haciendo famosos e idealizando a la gente que no tiene talento. O sea, sin embargo, tengo que decir lo siguiente, es innegable. Bad Bunny y el movimiento urbano ha sido innegable. Sí. O sea, y eso tiene un mérito impresionante. Los latinos hemos trascendido al mundo a través de esta cultura musical. Entonces, no es que yo la niego, no es que a mí me parece que él es una porquería, no, nada de eso, sino que en ese momento el premio de autor no se le puede dar a una gente que dice, si a tu novia no te mama el culo. Ya, Y me ponen las letritas, pero es que eso es la canción, dice así. ya. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Nos vamos a arrodillar ante esto, nos vamos a arrodillar así. Eso es lo que queremos decir que es un compositor. ¿Dónde están las letras, la lírica? No importa, todo se va transformando a través del tiempo, por supuesto. Claro. Pero estos niveles de no solo de vulgaridad, de cosas gráficas que no tienen sentido. De hecho, el movimiento urbano también se ha ido transformando. También quieren ser románticos. Ahora también se están regresando un poquito. Ya hay una cosa retro. Fíjate que hablando de Bad Bunny, el último disco ya tiene salsa, ya tiene otras cosas. Y mis respetos, Bad Bunny. O sea, te lo digo, porque es otra cosa. Casualmente hoy en la mañana voy al gimnasio y puse el disco nuevo. Sí. Y me quedo, te lo digo muy sinceramente, a mí me pasó con el disco anterior, que empiezo a descubrir cosas musicales Sí. que son muy atractivas. Muy atractiva. Que si tú quieres decir que Bad Bunny tiene rango de voz y no. No. En No eso es el cantante, no. Yo sí siento que hay detrás de su música hay un pensamiento Pero ahí. por supuesto que lo hay, Rodney. Y hay una creatividad enorme. Hay una conexión infinita en un nivel que a lo mejor uno no comprende, Claro, pero la hay. claro. Y por eso te digo, es innegable. Eso tiene un mérito enorme y yo lo reconozco. Y que además él no niega sus raíces. No, y de hecho, no. en este disco en particular, Pero se las imagínate. tiró en la cara a todo el mundo. Pero imagínate. Y tiene mensajes poderosos. Me gusta muchísimo, además, me gusta muchísimo, quiero que lo sepan. No es que me voy a... No, pero sí hay que reconocer lo que hay que reconocer. Claro que sí, claro que sí. Ahora, retomemos aquel tema, antes de que se me olvide, porque ya estamos casi llegando al final y se me va a pasar. ¿Por No. qué te vetan de Televisa? Bueno, porque yo hice un programa, ya yo creía que estábamos en la era de la apertura y de la no exclusividad, y me invitaron a hacer un programa en Azteca que se llamaba Disco de Oro, que fue maravilloso, además fue increíble. Y yo, sí, claro, estaba como un poquito recién parida, o sea, entonces yo lo hice. Y además casi gano, o sea, quedé ahí, creo que incluso quien ganó fue pura trampa, quiero decirlo, en ese momento. Pero bueno, yo hice ese programa que duró no sé cuánto, como 2 meses, una cosa así, y yo era una niña Televisa. Claro. Y no te lo perdonaron. No me lo perdonaron. Entonces, bueno, finalmente después de 10 años yo llamé a uno de los ejecutivos más importantes de Televisa y le dije, chamo, ¿tú te acuerdas? O sea, nosotros vivíamos metidos en el pasillo, o sea, ¿te acuerdas? Perdóname que te llame, pero es que son 10 años. O sea, ¿hasta cuándo va? ¿Qué pasó?
Descubrí también que había habido también algo muy personal ahí, una gente, tú sabes, esa gente que se enamora de ti y tú no te das cuenta, pero les dices que no quieres porque no te gusta. Y cancelar. Ajá, para siempre. Y cómo es la vida, este ejecutivo al que yo llamé, Pepe Bastón, al que yo le escribí, me dice, mira, te voy a mandar El esposo de con Balongoria. con esta persona para que te quitemos la... Ajá, yo, ¿con cuál? Con esta persona. Ah, ese fue el que me vetó. Porque la vida es así, la vida te lo pone, no voy a revelar más nombres porque por favor, how may I help you, you never know. Pero mira, él me manda a esta otra persona que estoy segura que fue quien propinó este veto. Entonces yo le dije, bueno, llegué, me acuerdo, a esta reunión. Entonces, bueno, mira, me vas a tener que quitar el veto. Digo, por órdenes superiores, claro. Claro, te llamo Pepe Bastón. Ujú. Yo, claro, imagínate, él me decía, no, pero imagínate, yo, ¿de dónde habrá salido? ¿De dónde? Ni me imagino. Claro, No sé quién habrá sido. claro. ¿Quién habrás sido? Claro. Y te lo No levantaron. me imagino, claro, inmediatamente. Mira, los vetos eran tan increíbles que tú no podías pisar. O sea, pisar la propiedad. O La sea, acera de televisión. La acera, o sea, voy a entrar, no, tranquilo, yo entraba, por ejemplo, hice Grandiosas, era un grupo de divas. Yo estuve 10 años haciendo Grandiosas en México, donde pasó Anita Nazario, María Conchita, Dulce, que también se nos acaba de ir, Rocío Banquels. Yo era una de las Grandiosas. Entonces nos íbamos en grupo a hacer promoción, por decirte, en Monterrey. Y sí, pero ella no puede entrar. Yo dije, no, yo entiendo, o sea, yo entiendo que no puedo hacer la promoción, porque obviamente yo sé cuál es mi estatus. No, señorita, es que no puede entrar. Y yo no puedo entrar usted dice al estudio. No, usted no puede entrar a la propiedad. Al edificio. Al edificio. Wow. O sea, ella se me queda afuera, yo, pero ya va, no entiendo. Yo no voy a aparecer, o sea, así era. Era bien severo todo. Gracias a Dios, ya todo eso se terminó. Porque ahora tenemos nosotros. Porque ahora tenemos el dominio de podcast, mi amor. El podcast, tenemos las redes sociales. Bueno, ¿cómo surgió esta Claro. dinámica con Catherine Fulop? Porque Catherine vive en Argentina, pero cada vez que está acá, Bueno. ustedes se la pasan inventando así. ¿Cómo concretan ustedes eso? Yo que la embullé, yo la embullé en esto. Y además cuando siento que tengo mucho tiempo, hago lo de las llamadas, que me parece... Genial. Sí, genial. Y ella se presta para todo. Estoy Le loco por encanta. tenerla aquí. No. La vas Cuando a tener venga. porque ella se presta para todo. Ella es una tipa generosa. Y es por eso que ella es lo que es. Y es por eso que la gente es lo que es. Porque cuando tú vendes lo que eres, o sea, la verdad, eso le dijo una vez Juan Gabriel, dice, me dijo, la verdad vende. Y yo me quedé así como, ok. Entiendo a través del tiempo que la verdad vende. Claro. ¿Cuál es tu verdad? Esto que estoy haciendo hoy por hoy. Y eso va a vender. ¿Qué es vender? Vamos a traducir, ¿no? Vender es conectar. Conectar con quien tiene que conectarse. Sí. Otra gente no lo va a entender, otra gente no le gusta, otra gente, ¡epa! Hay para todos. Hoy este mundo Esa es la nos belleza permite de eso. estos Claro. aparatos y las redes sociales. Por supuesto. ¿Cómo fue para ti presentarte en Venezuela después de cuánto tiempo Ay, en la Plaza sí. Altamira? No. Que además que es un sitio mítico, porque Sí, es como un campo de sí. batalla nuestro. No, y la sabana. Me acordé, me acordé de mí misma, muy jovencita, porque eso era lo que yo hacía en esas magnitudes. Me acordé de Venezuela como yo la recuerdo en mi cabeza, en el momento que yo lo recuerdo. Pueden haber pasado 30 años, 40, lo que fuese. Me acordé de la alegría de estar en mi país, de salir de mi país, y toda esa gente, todo ese mar de personas, ellos me vieron crecer. Ellos me han acompañado. Y yo les he acompañado a ellos con mi voz, con mi música. Entonces fue un reencuentro angelical de dioses. Es inexplicable hacerle el amor a tanta gente a la vez. Ya. Y yo sentí eso. Fue emocionante Muy emocionante. verlo. Yo lo vi por redes, obvio. Muy emocionante.
Pero como te dije, yo crecí con tu música y pienso que les regalaste un oasis Amén. a toda esa gente. Qué bueno, porque ellos son, como siempre les digo, el viento detrás de mis alas. Y así es. Ujú. Siempre termino este podcast, Karina, preguntándole a mis invitados cuáles son los consejos que le dan a la gente para superar los problemas. Uf. Y por esta conversación has tenido montañas que parecen insuperables de alcanzar y las has conquistado. ¿Cómo lo has hecho? Wow, un día a la vez para empezar, un día a la vez. O sea, todo pasa. Hay que mantenerse seguro de que todo va a pasar. Lo bueno también pasa, lo malo pasa. Y la fe que es ciega, que es infinita, que se cae, que se dobla, que se rompe, que se parte, que se quiebra. Hay que engordarla, hay que rescatarla, hay que darle su cariñito, pero es que la fe lo es todo. La fe en ti, para empezar. Uno tiene que tener fe en uno. Igual la fe ciega. Uno se ve aporreadito, uno se ve que estás envejeciendo, uno ve para los lados y empiezas a sentir que todo el mundo lo logró menos tú, que tú estás abajo. No. Olvídate de los demás. Concéntrate en ti, que la solución está en ti. La vas a encontrar. Cero bulla, olvídate de la bulla. Vas bajando y vas pensando, vas oyendo la voz del corazón, que es la voz del arquitecto del mundo. Y más nada. Y con eso suena más sencillo de lo que es, porque es sencillo. Lo que pasa es que hay que escucharse. Y nada, y engordar e invertir en esa fe. Porque esa no es todo el tiempo chévere. No, esa no la engorda nadie. La fe de uno no la engorda nadie. Porque para eso tienes todo el mundo que lo que quiere es que tú fracases. ¿No viste? Y que mientras la gente cree que apagando tu luz brillan más, y no es así. La luz se comparte, la luz se reproduce, la luz rebota. La luz en un cuarto oscuro. Usted prende un fosforito para que usted vea la luz que emana ese fosforito. Sé luz. Sí, luz. Be light. Te quiero dar las gracias Yo porque también. hoy has compartido cosas Muchas. muy profundas. Más de lo que yo quería. Sí, más ¿Qué de lo que yo hiciste? sospechaba. Yo he hablado contigo. ¿Qué me dieron? La productora te puso ahí para que dijeras la verdad. No, pero te quiero dar las gracias. Porque A ti, mi Rodner, a ti. otra mujer en una circunstancia como la tuya, la que estás atravesando ahora, hubiera no dado la cara y enfrentar lo que estás diciendo. Pero yo creo que lo primero que estás haciendo tú para sanarte a ti misma, sea cual sea tu proceso de separación, es vociferarlo. Es la primera vez que lo digo. Y hoy te has quitado un peso tan enorme de encima. Te garantizo, Karina, que vas a salir de aquí hoy caminando más ligero. Porque cuando uno acepta que algo ya, empieza el proceso de sanación. Y te quiero dar las gracias y desearte la mejor de las Gracias, suertes. amén. Y decirte que Lo recibo. aquí estás para cuando quieras traer un proyecto, una cantada, presentar a Sander, Sí. me lo vas a mandar para entrevistarlo, para hacerlo más famoso. Sí, por favor. Y Muscle Tough. Toda. Muchísimas Gracias, gracias. Amén, amén. Gracias. Lo recibo con cariño. Y ya saben, si les gustó este podcast, denle like, compártanlo, dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó, porque siempre les digo, nunca sabes cuándo a alguien le puede llegar un mensaje que dio Karina hoy y cambia su trayectoria de vida para bien, para siempre. Así que gracias y nos vemos en otro podcast de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Gracias. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido, Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir.